Los niños ya pueden salir a su clase, por favor. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Es un privilegio saludarlos a los que están en casa. Es un privilegio enorme poder reunirnos, poder adorar al Señor, ¿verdad? Dios los bendiga a todos. Bueno, la verdad creo que estamos también siendo dóciles a la guía del Espíritu. Creo que a veces hay momentos en los que tenemos un programa, pero de verdad Dios es el Señor de todo. No le vamos a decir al Señor, no, porque esto no está en la programación. Entonces Dios es el que dirige esta reunión porque es para Él y Él es el Señor de esta iglesia, de esta reunión, ¿verdad? Muy bien. Bueno, como venimos hablando, vamos a continuar en este día domingo con nuestra serie de Primera de Corintios. Espero que esté siendo de mucha bendición para usted en su vida espiritual, en su crecimiento, en su estudio como hijo de Dios. Y por eso quiero pedirle en esta mañana que vayamos nuevamente a Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, por favor. Y quiero invitarle para que vayamos allá al capítulo 1 y leamos en esta mañana el verso 18. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Así que espero que haya traído su Biblia, creo que también lo tenemos en la pantalla para los que no la trajeron. Tenemos disponible en la mesa algunos Nuevos Testamentos, si usted desea usarlos, bien pueda. La idea es que los podamos usar. Así que vamos a leer juntos Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Y dice la palabra de Dios: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Oremos. Señor, gracias por esta bella palabra que hoy nos das el privilegio de estudiar, de escudriñar, de meditar en ella. Señor, gracias porque cuando meditamos en los libros completos, Señor, somos maravillados con varios temas que a veces pasamos por alto porque seguro tenemos algunos favoritos. Pero Señor, qué bendición es poder encontrar tu sabiduría en toda la palabra, porque toda tu palabra es inspirada por ti y es útil para nosotros. Por favor, háblanos a cada uno, Señor, y te suplico que también me uses para poder llevar esta enseñanza a mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, cuando estaba preparando este texto, me encontré con un tema que me parece bastante interesante. Creo que la tecnología de hoy en día nos ha dado algo que es maravilloso, que es el GPS. Con el GPS nosotros ya más o menos podemos decir, vamos para tal parte y el GPS nos guía, nos lleva, ¿cierto? Y es mucho más sencillo llegar. Me imagino que antes de eso era pues mucho más complejo, ¿sí? Pero hoy en día es muy fácil movernos en ciudades, inclusive hasta en ciudades que no conocemos, porque nos va guiando. Pero la Biblia nos está hablando hoy acerca de dos caminos. Y lo interesante de este versículo 18 es que hay solo dos opciones. Dios no tiene puntos intermedios. Solo hay dos opciones para ti y para mí. Solo hay dos opciones para los que están en casa. Solo hay dos opciones para la humanidad. Solo hay dos, no hay puntos intermedios. Recuerde que en el Evangelio no hay matices, no hay grises. O es blanco o es negro. O es bueno o es malo. O se pierde o se salva. Pero ¿cuáles son esos dos caminos? Son solo dos caminos. El versículo 18 nos habla de los que van rumbo a la destrucción. Es el primer camino, los que van rumbo a la destrucción. Y el segundo, los que van en camino a la salvación. Solo hay dos caminos, solo hay dos sendas, no hay puntos intermedios. Y es bueno que nosotros nos examinemos en esta mañana hacia dónde nos llevan nuestros pasos, nuestras decisiones. ¿Estamos siguiendo el camino de la salvación o vamos en camino a la perdición? ¿Saben por qué? Porque esta es la decisión más importante de la vida. La más importante es hacia dónde va a ir tu alma. Recuerda, tú puedes ser hoy muy exitoso, alguien de renombre, o puedes elegir vivir tu vida como tú crees que está bien, pero debes saber
que te vas a encontrar con esta realidad el día en que tú partas de la tierra. O irás a la salvación o irás a la condenación eterna. No hay puntos intermedios. Y debes saber hoy que tal vez ese sea un mensaje en el que Dios te esté advirtiendo. Tal vez este mensaje sea hoy un mensaje de misericordia de Dios para que tú pienses, medites hacia dónde te llevan tus pasos. Puedes presentarte ante Dios como justificado, como salvo, o lo más triste, como alguien reprobado por Dios. Reprobado. Así que esta decisión ni tú ni yo ni nadie la puede tomar a la ligera. Es una decisión muy importante. Y sabes una cosa, no es la primera vez que en la Biblia Dios nos presenta estas dos opciones. Quisiera que me acompañaras al libro de Deuteronomio, capítulo 30. Y vamos a ver cómo Dios está diciéndole a su pueblo, no es la primera vez. También se lo dice a su iglesia, se lo dijo al pueblo de Israel y nos lo dice a nosotros, pero no es la primera vez. Dice Deuteronomio 30, leámoslo desde el versículo 15 hasta el 19. Dice la palabra del Señor: ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, imagínense, qué bello es estos versículos de Deuteronomio 30. Deuteronomio tiene una particularidad, y es que Deuteronomio es la repetición de los mandatos de Dios a una nueva generación. Eso es Deuteronomio como tal. Ya gran parte de las personas que habían cruzado el Mar Rojo, que habían salido de Egipto por la mano de Dios, habían muerto y ahora habían empezado a levantarse una nueva generación a la cual Dios debía recordarles su palabra, sus mandatos, su propósito. Y me encanta cómo Dios coloca delante de ellos dos opciones. Dos opciones. Y hoy usted y yo estamos frente a el mismo Dios que nos dice que tenemos solo dos opciones. Pero quiero que notemos una cosa. Que Dios pone dos opciones. La primera, el camino de la vida. Dios pone el camino de la vida delante de nosotros. Ese camino de la vida consiste en amar a Dios y obedecer su palabra. Ese es el camino que nos lleva a la vida. El camino que nos lleva a la vida. Si nosotros escogemos hoy amar a Dios y amar su palabra, hemos escogido el camino de la vida. Ojalá tú seas sabio y puedas tomar el camino de Dios. Pero el segundo camino es el camino de la muerte. Este consiste en desechar a Dios y sus mandamientos. Si eso sucede, estás en graves problemas. Y cada decisión que tomemos tendrá también unas consecuencias. Cada decisión que tú y yo tomemos tendrá unas consecuencias. Si tú coges el camino de la vida, traerá como consecuencia bendición y prosperidad. Bendición y prosperidad. Dios te va a bendecir si tú escoges su camino, si tú escoges obedecerlo. Te va a bendecir. En un mundo como el que estamos hoy,
No dependas de las probabilidades, no dependas de las estadísticas, depende de Dios. Sé temeroso de Él, ámalo. No importa lo que diga la bolsa de valores, no importa lo que digan los analistas políticos, no importa lo que digan los que saben del clima. Tú y yo dependemos de Dios. Acuérdate que Dios pudo sostener a una multitud en el desierto, donde no había nada, solo dependían de Dios. Y allí estuvieron por 40 años. Imagínese eso. Qué importante es que entiendas que si eliges el camino de la vida, tendrás favor, tendrás bendición y tendrás vida eterna. Pero si escoges el camino de la muerte, lamentablemente habrá calamidad, muerte y destrucción. Tenemos que ser claros con esto, porque Dios nos está colocando sus dos opciones. Sus dos opciones. Sin embargo, Dios siempre nos anima a tomar la mejor decisión. Por eso Deuteronomio dice al final: ¡ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir! Dios desea que usted tenga vida eterna. Dios desea que usted sea restaurado, que usted goce del favor de Dios. Yo creo que una de las cosas más bellas que nos ofrece el Evangelio es también vivir bajo el favor de Dios. ¿Sabe que el Salmo 23 dice eso? El Salmo 23 nos habla de que esas bendiciones nos van a seguir, nos van a alcanzar, que la misericordia de Dios estará con nosotros cada día de nuestra vida. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Qué bello es recordar que es maravilloso ser un hijo de Dios, ser alguien que camina en su propósito. Pero recuerde, solo hay dos opciones. ¿Cuál es la decisión que usted va a tomar hoy? ¿Cuál es el camino que usted va a elegir a partir de hoy? Porque solo hay dos opciones. Y de eso se trata, entonces, el texto que hoy nos corresponde en Corintios. Dios viene hablándole a la humanidad hace mucho tiempo de sus dos opciones. Debemos hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que divide esos dos caminos? Lea conmigo allí en 1 Corintios, donde vamos a estar, el versículo 18. Y hay algo que divide esos dos caminos. Y dice el versículo 18, el mensaje de la cruz. Eso es lo que divide los dos caminos. El mensaje de la cruz. Y es ese mensaje el que nos da la seguridad de saber que hemos tomado el camino de la vida. El mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es la vía segura hacia Dios y hacia la vida eterna. El mensaje de la cruz. Qué bueno que dispongas tu oído y tu corazón a escucharlo, a entenderlo y a creerlo. Para los que van rumbo a la destrucción, según el versículo 18, ese mensaje es ridículo. Los que van a la perdición dicen, es una locura, es una ridiculez. A mí, ¿de qué me sirve el mensaje de la cruz? Yo solo quiero buscar éxito, quiero buscar mi realización. Soy un hombre exitoso, un empresario, quiero que todo me salga bien. Para mí la cruz es una ridiculez. Hoy no me hables de Cristo ni de su cruz porque yo estoy buscando otras cosas. Para el mundo el mensaje de la cruz es una ridiculez. Es una ridiculez. ¿Cuál es el error entonces de desechar ese mensaje de la cruz? Lea conmigo los versículos 19 y 20. Así, aunque el mundo deseche ese mensaje, mira lo que dice Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Porque el punto final no lo pone el hombre, lo pone Dios. Dios es el que pone el punto final en la conversación con la humanidad. El error de la humanidad es que desechan esa revelación que Dios mismo ha dado a la humanidad a través de su palabra.
Si nosotros desechamos la palabra de Dios, estamos desechando la sabiduría de Dios. La desechamos. Yo creo que una de las cosas que a mí más me impactó en mis primeros días como creyente fue leer la Biblia y darme cuenta que yo no leía ese libro me estaba leyendo a mí. Él me mostró claramente cómo soy yo, sin ninguna duda, sin nada que ocultar, porque ante la palabra de Dios todos quedamos completamente desnudos, completamente desnudos. Desechar la revelación de Dios es desechar su palabra. Qué importante que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, tengamos siempre algo que decir basados en la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? Cuando se desecha el mensaje de la cruz, se desecha el mensaje que Dios nos da a través de la cruz. Cuando se desecha el mensaje de la cruz, nos damos cuenta que la humanidad está más aferrada a su propia sabiduría e inteligencia, y eso no va a satisfacer nunca las demandas de Dios. Una de las consecuencias de la caída del hombre en el huerto del Edén es que empezó a seguir su propia sabiduría e inteligencia, buscando resolver su propia crisis existencial. Recuerden que en el huerto del Edén, la humanidad desechó el consejo de Dios. Y ahí empezó la caída de la humanidad. ¿Por qué? Porque la serpiente le dijo: con que Dios os ha dicho que no coman de ese árbol. Pero ¿qué opción tomó la humanidad en ese momento? Desechar el consejo de Dios. Desechar el consejo de Dios y empezar a tomar sus propias decisiones. Lo que Satanás buscaba con esto era que el hombre se volviera su propia autoridad moral. Su propia autoridad moral. Y creo que los resultados son muy claros. Después de que han pasado tantos años, seguimos viendo cómo el hombre sigue construyendo su moralidad. Lo que él cree que está bien. Hoy está bien decir que una persona se puede creer perro y hay que respetarlo porque él se siente perro. Y entonces hemos llegado al colmo de que cada persona tiene una realidad absoluta. Y ya no podemos contradecir las realidades absolutas, porque se convirtieron en un principio que no podemos ni siquiera cuestionar. Estamos en tiempos muy peligrosos. Y todo eso empezó desde el huerto del Edén, cuando el hombre escogió decir: está bien, Dios se equivocó, yo tengo la razón. No le voy a hacer caso al consejo de Dios. Y desde ahí empezó la humanidad a construir su castillo de naipes de felicidad. Ahí empezó. Las consecuencias son muy claras. ¿Recuerdan ustedes qué fue lo primero que sintió la humanidad después de desobedecer a Dios? ¿Fue alegría? ¿Fue dicha? ¿Fue plenitud? Fue temor. Fue temor. ¿Por qué? Porque empezó a tomar una senda diferente a la que Dios le había marcado. Cuando nosotros empezamos a escoger en nuestra vida sendas diferentes, en nuestro interior empezamos a sentir que Dios nos está diciendo: por ahí no es. Y perdemos la paz. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Porque a veces yo me enfrento a tomar decisiones en la vida y digo: bueno, a veces las tomo hasta apresuradamente, ¿verdad? Y después uno se siente redarguido por el Señor. Ay, Señor, qué pena, yo tomé esa decisión ligeramente, de afán, no oré, no consulté. Por eso, qué importante es, mis hermanos, que nosotros abracemos el consejo de Dios. Si esta sabiduría e inteligencia de Dios son desechadas por Dios, ¿cuánto más será desagradable al Señor los intentos de establecer una vida de éxito, moralidad y justicia sin tener en cuenta la opinión de Dios? ¿Qué quiero decir con esto? La humanidad no solo ha desechado la sabiduría de Dios, sino que ha empezado a él mismo definir qué es el éxito, qué es el triunfo, cuáles son las metas de la vida. Y yo quiero que usted se dé cuenta que
En lo que hoy el mundo llama éxito, no está Dios ahí. No está Dios. No está en negarse a sí mismo, no está en buscar la gloria de Dios, no está en buscar la cruz, no está en buscar a Jesús, no está en buscar su palabra, no está en poner la otra mejilla. Esos conceptos no están en el mundo hoy en día. ¿Por qué? Porque el mundo está plagado de esa forma de pensar. Solo hay dos caminos, mis hermanos. O abrazamos la sabiduría de Dios o la desechamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú a partir de este día? Basta con ver las celebridades, los premios musicales de cine, y el mundo llama éxito muchas cosas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿O no le parece paradójico que Will Smith se levante en unos premios Oscar, le pegue a otra persona, sin embargo premian las películas donde hay asesinos que matan, violan, dicen groserías? ¿No le parece muy paradójico ese pensar del mundo? Uy, Will Smith le pegó a otra persona, wow, qué grosero, sí, saquémonos de los premios. Pero en sus películas no hay violencia, no hay pornografía, no hay infidelidad. ¿Cómo ellos se convirtieron en autoridad moral? Esa es la gran controversia de la humanidad. Que sí, yo puedo decirle al mundo lo que está mal, pero a mí no me diga. Solo le estoy poniendo un ejemplo que estoy seguro que todos lo vimos. Y no quiero decir que estuvo bien que Will Smith le pusiera semejante cachetada. No quiero decir, en realidad no está bien agredir a nadie. Sin embargo, démonos cuenta que eso es lo que pasa en el mundo. El mundo dice, esto está mal, pero el mismo mundo en otras esferas lo aplaude, es más, lo premia. O me va a decir cómo es que Bad Bunny es el mejor compositor hoy en día. Dígame cómo eso, yo no lo puedo entender. Yo no puedo entender eso. Y es aclamado, sus boletas se venden por millones de pesos y es el mejor artista. Ahora, Dios llame a ese hombre a sus caminos. Dios lo llame. Porque él también necesita del Señor. Pero eso es a lo que el mundo llama algo bueno. ¿Sí? Y entonces, hay feminismo que dicen que no, que por qué la mujer la tratan así, pero ponen las canciones de Bad Bunny, donde tratan a la mujer como cualquier cosa menos como lo que es. Entonces, ¿cómo nos entendemos ahí? Yo no entiendo eso, perdónenme. No entiendo eso. El camino de la cruz es ridículo para una persona que vive sin conocer a Dios y sin tenerlo en cuenta en su vida. Usted no puede venir a decirle a alguien millonario que el Señor le va a resolver sus problemas de dinero, porque su problema no es el dinero. Hay un problema que no lo resuelven ni todo el oro del mundo, ni los millones, ni los diamantes. Se llama nuestra vida eterna. Eso no lo resuelve, no lo podemos comprar con todo el oro del mundo. Por eso el camino de la cruz para algunos es un camino ridículo, porque ya tienen diseñado su estrategia de éxito, de prosperidad, de bendición. Para mí es lamentable ver que inclusive este tipo de pensamiento se ha inmiscuido en algunas iglesias. En algunas iglesias solo se habla del éxito, de la prosperidad. Y no quiero decir que esté mal querer ser prósperos o que nos vaya bien, pero no podemos hacer de eso el centro del mensaje de la iglesia. Nos volvemos creyentes materialistas, donde solo lo que importa son las cosas materiales. Muy contrario a lo que el Señor dice en su palabra: no hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo. Es contrario a eso. Todas esas cosas van a desaparecer. La cruz es un mensaje que le dice al mundo: vas por un camino equivocado. La cruz es una advertencia. La cruz es una señal que es molesta para un mundo que no quiere tener en cuenta a Dios. La cruz le dice al mundo: hay algo que tienes pendiente por resolver con tu Creador. Ese es el mensaje de la cruz. La cruz le dice a la humanidad que a pesar de eso, hay un Dios que desea que nos reconciliemos con Él. La cruz es un mensaje también a la humanidad, donde no importa lo que hayas hecho ayer,
no importa cómo hayas vivido hasta hoy, la cruz te invita a decir, hay un Dios que te amó de tal manera que dio a su Hijo para que tú no te perdieras. La cruz es un mensaje que nos sacude, mis hermanos, pero lo tomamos o lo desechamos. Solo hay dos opciones. Lea conmigo el versículo 21. Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Le pregunto, ¿qué método usa Dios para que la humanidad conozca su plan de salvación? Según ese versículo. ¿Cuál? La predicación. Muy bien. La predicación es el método divino para que la humanidad conozca el plan de salvación de Dios. Ese plan que al mundo le parece ridículo. Es a través de la predicación. De la predicación. Son cosas muy especiales las que Dios hace cuando su iglesia predica el mensaje de la cruz. ¿Por qué? Porque nos expone ante la sabiduría de Dios. Nos expone ante nuestra insuficiencia absoluta para poder ir al cielo en nuestros propios medios. La predicación nos recuerda que hay un Dios soberano que ha diseñado un plan de salvación. Hay solo un plan, no hay más planes, hay solo un plan. Y Dios lo estableció y Él no se va a mover de ese plan. Jesús dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por mí. No hay otro plan, no hay otro método. Es la predicación del mensaje de la cruz. En ese mensaje hay poder divino. ¿Recuerda usted cómo fue el día en que usted conoció a Jesús como Señor y Salvador? Déjeme contarle que el día en que yo conocí al Señor como mi Salvador, ¿sabe qué sucedió? Fui expuesto a la predicación de la Biblia. Esos métodos donde la Biblia no está, yo no creo en esos métodos, perdónenme. Porque la única que tiene poder para transformarnos es la palabra de Dios. Debe estar la palabra de Dios, porque ella es la espada del Espíritu. Es la palabra de Dios la que trae vida. La espada del Espíritu tiene poder para herir y para curar. Por eso es tan importante la predicación del mensaje, mis hermanos. Y nosotros como iglesia debemos tener momentos, espacios donde podamos conversar con nuestros seres queridos, con las personas que conocemos, con los que Dios ponga en el camino, para hablarles del Evangelio. Hablemosles del Evangelio, porque es importante, porque es el método de Dios. No hay otro método, no existe. Debe ser la predicación cristocéntrica, la predicación del Jesús que está en la Biblia. Es ese mensaje del Hijo de Dios muerto y resucitado. ¿Y qué se requiere para que ese poder opere en quien lo oye? ¿Qué se necesita para que una persona que oye ese mensaje tenga vida eterna? ¿Qué se requiere? Creer. Muy bien. Lo dice ahí el versículo 21 al final. Dice, ¿para salvar a quiénes? A los que creen. No basta con oír, escúcheme. Hay que creer ese mensaje. Hay que creer. No es suficiente escucharlo, hay que creerlo. Debemos creerlo para ser hechos justos delante de Dios. Lea conmigo el versículo 17, por favor. Vamos a volvernos un poco, porque quiero recordar algo de lo que Pablo habla allí. Ahí mismo en el capítulo 1, Pablo dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. ¿Qué es lo que hace poderoso a un creyente? El mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz. Pablo dijo, Dios no me envió a bautizar, me envió a predicar. Me envió a predicar. Así que ese mensaje tiene que ser algo primordial. Antes de que Dios traiga a las personas sanidad, restauración,
y perdón, es necesario exponer el mensaje de la cruz. Es necesario hacerlo. Nadie puede reconciliarse con Dios, nadie puede obtener las dádivas de Dios a no ser que esté reconciliado con Él por medio de Jesús. No podemos tener el favor de Dios a no ser de que estemos reconciliados con Él a través de Cristo. Pero vayamos ahora sí al quick de la cuestión. Lea conmigo el versículo 22 y 23. ¿Por qué este mensaje es ridículo para el mundo? Vamos a descubrir las dos razones. ¿Por qué para el mundo este mensaje de la cruz es ridículo? Versículos 22 y 23. Dice en primer lugar, es ridícula para los judíos que piden, ¿qué piden ellos? Señales del cielo. Y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. 23. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Mis hermanos, ¿por qué el mundo dice que ese mensaje es ridículo? En primer lugar, porque hay un grupo de ellos que está buscando señales. ¿Conoce usted esos canales donde muestran los ovnis? Que se meten a las casas y buscan lo paranormal. ¿Sí? Que van inclusive a lugares donde se predica la palabra y están buscando los milagros. Uy, es que cayó polvo de oro. Uy, es que mire, ese señor convirtió el agua en vino, como hizo Jesús. Buscan, ¿qué cosas? Las señales. Están buscando las señales. ¿Y sabe que es peligroso cuando nuestra vida se enfoca en eso, en buscar solo señales? Porque no estamos buscando a Dios realmente. Es una curiosidad un poco morbosa, cuando solo queremos ver las señales. A veces, no, voy a tal parte porque allá Dios hace muchos milagros. ¿Sí? Bueno, listo, chévere que Dios haga milagros. Pero ¿estamos yendo a buscar a Dios o a los milagros? ¿Qué es lo que estamos buscando? Porque claro, Dios sana y creemos en la sanidad divina. Pero ¿estamos buscando las dádivas de Dios o buscamos a Dios? ¿Qué es lo que estamos buscando? El mundo está buscando algo muy diferente a lo que Dios quiere que busque. Dios quiere que busquemos a su Hijo, al que fue crucificado en esa cruz para ser salvos. Y el mundo desecha ese mensaje. No, el mundo quiere señales. El mundo busca milagros, señales de otro mundo. Y sabe, esto es lo que buscaban los judíos aún en la época del Señor. Mira lo que dice Marcos 8:11. Cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron a discutir con él para ponerlo a prueba. Exigieron que les mostrara una señal milagrosa del cielo que demostrara su autoridad. A veces hay como exceso de desear esas cosas. Yo conozco personas que dicen que no han venido al Evangelio porque Dios no les ha dado una señal. Las conozco. No, es que Dios no me habla. Es que yo quiero esto y Dios no me lo concede. Buscan señales en lugar de creer el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz. Los judíos esperaban que el Mesías fuera un gran guerrero que los liberara del dominio romano, pero no fue así. Él moriría en la cruz, porque antes de liberarlos, primero los liberaría de la esclavitud del pecado. Número 2, segunda razón por la cual el mundo desecha el mensaje de la cruz y le parece una ridiculez. Según estos versículos nos habla de otra población, que es la población griega, y dice que ellos buscaban la sabiduría de los hombres. La sabiduría de los hombres. Hoy en día el mundo busca ser culto y preparado según sus propios criterios, pero no quieren aceptar la sabiduría de Dios. ¿Saben una cosa? Para los griegos era impensable que una divinidad viniera a sufrir. Esto hace parte de un pensamiento gnóstico, del gnosticismo. En el gnosticismo es inconcebible que una divinidad pueda sufrir por personas como nosotros. Es más, según el gnosticismo, Dios ni siquiera está interesado en la humanidad.
ni siquiera. No le importa el mundo. Es como si ya se hubiera desentendido. Pero no es así, porque ¿quiere ver que eso no es verdad? Ahora su Biblia en Filipenses 2. Y vamos a ver que eso no es cierto, que Dios fue mucho más allá. Filipenses 2, versos 5 al 8. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Esto era dinamita para los griegos. ¿Cómo? ¿El Hijo de Dios? ¿Venir en forma de hombre y llegar a morir como un criminal? ¡Bah! Decían, esto es imposible. Yo no creo en ese mensaje, porque una divinidad no haría eso. Eso es lo que hacen los falsos dioses, pero nuestro Dios sí lo hizo. Sí lo hizo. Él vino en forma de hombre y preparó su cuerpo para hacer una ofrenda a Dios su Padre por nuestro pecado. Él fue golpeado, fue azotado y murió en una cruz porque la Biblia nos lo muestra de esa manera. Fue humillado en la cruz, fue tratado como un criminal. Ese es nuestro Dios. El Dios que rechaza la sabiduría de los gnósticos, de los griegos. ¿Cómo que tu Dios vino a morir por mí? Yo no puedo creer eso. Bueno, si tú no lo crees, estás en graves problemas. Pero aunque tú no lo creas, eso sí sucedió. Eso sí sucedió, así tú no lo creas. ¿Qué manifiesta el mensaje de la cruz? Versículos 24 y 25. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. ¿Qué quiere decir esto? Cosas muy bellas. Primero, el mensaje de la cruz es una señal de la sabiduría de Dios. En la cruz es manifestada la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios consiste en la oferta de salvación que Él hace al hombre mediante su Hijo Jesús. Ahí está manifestada la sabiduría de Dios. La cruz es la sabiduría de Dios manifiesta al reconciliar dos cosas muy importantes: la justicia de Dios y el amor de Dios. ¿Por qué es importante la justicia? Porque la palabra de Dios dice que Dios no pasa por alto la maldad del hombre. Pero entonces, ¿cómo Dios va a aceptar a esas personas si por otro lado Él dice que Él es amor? ¿Cómo conciliamos esas dos verdades de un Dios justo y de un Dios amoroso? Esa verdad, esas verdades se besan en la cruz del Calvario. Ahí hay un beso santo. Allí se besa la justicia de Dios con su amor. ¿Por qué? Porque en la cruz Dios manifestó que es justo al castigar la maldad del hombre. Ahí mostramos que Dios es justo. Dios manifestó su justicia al castigar la maldad del hombre en su Hijo Jesús. Pero también mostró su amor, porque en esa cruz fue satisfecha su demanda de amor, porque Él es amor y Él ama a los pecadores. Él ama a los pecadores. En la cruz se concilian esas dos verdades: el Dios que hace justicia, pero el Dios que ama a los perdidos. Ahí se concilia. Esa es la sabiduría de Dios. ¿Quién podría pensar, mis hermanos, que inclusive desde el Antiguo Testamento Dios venía mostrando ese modelo? ¿Se acuerda usted qué pasó cuando Adán y Eva se sintieron desnudos? Sintieron vergüenza, ¿verdad? Y ellos fueron y se hicieron unos trajes con unas hojitas que habían por ahí, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios?
Dios vino y vio que esas vestiduras eran insuficientes. Y Dios empezó a mostrar su modelo de justificación. Dios mismo sacrificó un animal y los vistió de piel de animales, lo dice el libro de Génesis. Dios mismo empezó a mostrar que un inocente debía morir en lugar del culpable. Ahí se concilia la justicia y el amor de Dios. Todo el sistema de sacrificios del tabernáculo muestran eso. Están mostrando que es necesario un cordero sin mancha, sin defecto, que muriera por el pecado del pueblo, porque ahí se concilia la justicia y el amor de Dios. ¿Y dónde se encumbra la sabiduría del Señor? En Cristo. En Cristo. Dios satisface su justicia, pero satisface su amor, porque Dios se deleita en amar, pero Dios también es justo. No podemos separar eso, recuerde. No podemos separar esas dos verdades del Señor. Dios es justo y Dios es amor. No podemos separar esas dos verdades. Mira lo que dice el Salmo 85, 9, 10, a propósito de esta sabiduría. Dice: sin duda la salvación de Dios está cerca de los que le temen. Por lo tanto, nuestra tierra se llenará de su gloria. El amor inagotable y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se besaron. Ahí está la sabiduría de Dios. El beso divino de Dios es Jesús. Dios nos da un beso a través de Jesucristo. Se satisface su justicia y su amor. Y número 2, el mensaje de la cruz es una manifestación de su poder. No es solo de su sabiduría, sino también de su poder. Dice Lucas 19:10, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. El poder de Dios se hace evidente al rescatar al hombre de su extravío. Solamente un Dios todopoderoso podía rescatar a ti y a mí de semejante perdición. Solamente Él podía hacerlo, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo, antes de conocer a Jesús, andábamos extraviados por la vida. Es como esa parábola de las 100 ovejas, que Él tenía las 99 y perdió una, y Él fue a buscarla, porque tú y yo estábamos perdidos. Estar perdidos, ¿sabes qué significa? Caminar en la vida sin Dios. Eso es estar perdidos. Estar perdidos es caminar lejos de la eternidad de Dios. El poder de Dios se hace evidente entonces al rescatar al hombre de ese extravío. Dios llama al hombre caído para darle vida eterna, para perdonarlo, para adoptarlo y para darle una esperanza de vida. Antes de aspirar a cualquier dádiva divina, Dios nos llama a disfrutar de su poder que nos transforma y que nos da una nueva oportunidad. Así que en Cristo es satisfecho el poder y la sabiduría de Dios. Mis hermanos, ¿conocen ustedes un caso de esos que uno diga, no, increíble que esta persona sea cristiana? ¿Conoce alguno? Bueno, no es difícil. Mírese al espejo. Y se va a dar cuenta que todos nosotros somos un caso que Dios con su poder logró rescatar. Todos nosotros. Para Dios, ¿sabe que no hay ningún caso difícil? No hay ningún caso difícil. Cuando Dios nos toma en sus manos, ay, 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 porque Él empieza a hacer su obra. Su obra. Hablaba con un amigo hace un par de semanas y él me preguntaba, pastor, pero ¿por qué hay gente que sin conocer a Dios le va tan bien en la vida y prosperan? Todo les sale bien, no tienen problemas de nada. Entonces yo le dije, mi hermano, lo que pasa es que ahí hay un gran misterio. Y es que no siempre que una persona está en ese estado, no significa que le agrade a Dios. Debes saber eso. Por ejemplo, la palabra dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y vemos que Dios a Esaú como que lo dejó tranquilito. Pero ¿qué hizo con el que amó? Lo trató todo el tiempo.
Lo trató todo el tiempo a través de disciplinas, circunstancias, porque Dios al hijo que ama, a ese disciplina. ¿Sí? Entonces yo le explicaba, pues es un poco controvertido, pero si una persona que no ama a Dios le va bien en la vida, para mí es un tema más de preocuparse, porque significa que Dios lo dejó quietico. Pero cuando nosotros le pertenecemos a Dios, Dios está transformándonos, santificándonos. Él está cumpliendo su propósito, Él está con martillo y cincel trabajando en nuestra vida para que nos parezcamos a su Hijo. Y Él no nos va a dejar quietos, no nos va a dejar tranquilos. Entonces, si estamos enfrentando diversas pruebas, circunstancias, le quiero dar un bello aliciente. Es porque Dios lo ha tomado por hijo. Es porque Dios está orando en su alma, en su salvación. No se confíe, porque ahora, no quiero que usted tome esto de forma fanática. Quiero que sea muy responsable con lo que le voy a decir. ¿Qué le ofreció Satanás a Jesús en el pináculo del templo? Dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, no quiero decir que la prosperidad esté mal. Por eso le digo, tenemos que ser sabios con esto. Debemos trabajar, esforzarnos, trabajar honradamente. Hagámoslo. Y creamos en la bendición de Dios. ¿Sí? Pero tenga cuidado porque, mire, léase Salmo 37 en casa, se lo dejo de tarea. Y se va a dar cuenta cómo Dios hace esa diferencia entre el camino de los justos y el que no. Por allá dice, al final, dice, tú vas a ver el final de los que aman a Dios. Mis hermanos, vamos a orar y les quiero dejar como pensamiento qué camino estamos siguiendo hoy. ¿El camino de Dios o el camino de la perdición? ¿El camino de la sabiduría de Dios o el camino de la sabiduría del hombre? ¿El camino del poder del hombre o el camino del poder de Dios? ¿Cuál senda estás cogiendo? ¿Cuál senda? Por eso, miren, hay una frase que dice que debemos compartir el mensaje del Evangelio, pero principalmente prediquémonoslo a nosotros mismos. Recordemos que la senda de Dios siempre será a través del mensaje de la cruz. Siempre, siempre. No te extravíes, por más bonito que te pinten el camino, si no está la cruz en ese camino, no lo tomes. Deséchalo, porque es un espejismo, es un engaño. Tarde o temprano te estrellarás con la realidad de que Dios no estaba ahí. Pero si está la cruz ahí, si está el Hijo de Dios siendo predicado, si ese mensaje te llama a negarte a ti mismo, a obedecer a Dios, a temerle, vas por buen camino, vas por buen camino. Vamos a orar. Señor, damos gracias a ti en esta mañana por este mensaje. Te pedimos que nos guíes, Señor, para siempre tomar la mejor decisión, porque tú has puesto delante de nosotros el camino de la bendición y el camino de la maldición. Y tú hoy nos dices lo mismo que le dijiste a tu pueblo en Deuteronomio. Escoge pues el camino de la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Señor, este mensaje es un llamado para todos aquellos que a veces también dudan de si haber escogido el camino de Dios fue el mejor. Nunca lo pongas en duda, querido hermano. Nunca. Porque siempre es el mejor camino, el camino de la cruz. El camino de la cruz. En esta mañana te bendecimos, Señor, porque nos mostraste ese camino a través de Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Señor, queremos andar por tus sendas, queremos aspirar a tu reino, Señor. Gracias te doy en esta mañana por las vidas de mis hermanos y por los que están en casa. Señor, llévanos a reflexionar, Dios mío, hacia dónde nos llevan nuestros pasos, porque hay camino que al hombre le parece camino de vida, pero su fin es camino de muerte, Señor. Ayúdanos a meditar hacia dónde nos llevan nuestros pasos, nuestras decisiones, Señor, porque si elegimos desecharte a ti, a tu palabra nos dijo hoy, ciertamente pereceremos. Señor, gracias, porque hoy entendemos que es un error desechar tu mensaje, desechar tu revelación, desechar tu plan de salvación, Señor. Es un error craso, un error inmenso, abrazar solo la sabiduría humana, que está infectada de pecado. Gracias por ese método de la predicación, por el cual tú nos llevaste y nos guiaste hacia ti,
y por el cual también tú nos animas hoy a que lo usemos con otros, Señor. Gracias te damos, Señor, porque es importante no solo oírlo, sino creer el mensaje de la cruz. Señor, gracias en esta mañana, porque en la cruz se manifiesta tu poder y tu sabiduría, que es Cristo mismo. Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gloria a Dios. Finalmente, bueno, hoy volví y me pasé, mis hermanos, perdónenme. Vamos a tomarnos 10 minuticos para un café, para seguir la lección de hoy. Y finalmente, aquellos que deseen apoyar nuestro ministerio con sus ofrendas, se los agradecemos. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, bendice a mis hermanos, aquellos que apoyan la obra, Señor, con sus recursos, que sea tu favor, tu bendición con ellos. Aquellos que tienen necesidad, también provéeles, ábreles puertas de bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a ustedes y gracias a los que están en casa. Un abrazo.